Buenos días, mi nombre es Beatriz Tomás Mayén, soy profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad Jaume I y la ponencia que voy a presentar seguidamente lleva por título El tratamiento de los datos personales en la práctica del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Mi propósito es describir la evolución de la jurisprudencia de este tribunal en materia de anonimización de datos personales en el terreno judicial y para ello quisiera abordar en primer lugar los perfiles difusos de la anonimización en la inicial jurisprudencia pretoriana sobre derechos fundamentales, algo que resulta lógico, esos perfiles difusos, lógico y comprensible, decía, al configurarse esta jurisprudencia como parte integrante del entonces nuevo, entre comillas, derecho a la protección de datos de carácter personal. En segundo lugar, me centraré en la evolución protectora de la anonimización en el marco más específico de la ya derogada Directiva de 1995, la Directiva 95/46. En tercer lugar, apuntaré brevemente algunos perfiles jurisdiccionales, algunas líneas más avanzadas de la anonimización tras la vigencia de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea del año 2000. Y en cuarto y último lugar me referiré a algunos retos bajo, digamos, la perspectiva de la tensión entre anonimización y publicidad judicial tras el nuevo Reglamento General de Protección de Datos. Empiezo por el primer apartado, lógicamente, la anonimización, en la inicial jurisprudencia pretoriana sobre derechos, y mencionaré el caso Stauder, la sentencia de 12 de noviembre de 1969. Este caso se centra en la autorización, o comienza con la autorización por parte de la Comisión Europea a los Estados miembros a vender mantequilla a un precio reducido a personas necesitadas, que eran beneficiarias de asistencia social, que debían presentar un bono que mencionara su nombre ante el establecimiento expendedor, lo que daba pie a cierta estigmatización que, no obstante, el Tribunal de Justicia avaló por entender que dependía del margen de discreción de cada Estado miembro. El balance del caso Stauder resulta en parte sorprendente, incluso en la época de los hechos, y desde luego sería algo inconcebible en la actualidad, porque a pesar de la pretensión del demandante de que no se revelasen sus datos personales en vía administrativa, no solamente no se procedió a la anonimización por parte de las jurisdicciones nacionales, en este caso el Tribunal Administrativo de Stuttgart, sino incluso el Tribunal de Luxemburgo, en donde no solamente se cita el nombre y apellidos del recurrente, sino incluso su dirección personal. En resumen, este caso, que versaba sobre la compatibilidad con el derecho comunitario europeo de la identificación con nombre y apellidos, apellidos y dirección también de beneficiarios de determinados regímenes de asistencia social, se saldó paradójicamente con la no anonimización de datos personales del demandante en ningún nivel, ni siquiera ante el Tribunal de Luxemburgo. El otro caso que quisiera traer a colación es el que resuelve la sentencia del Tribunal de 7 de noviembre de 1985 en el caso Adams contra la Comisión Europea. Bien, el señor Adams era un empleado de la sociedad suiza Hoffmann La Roche y había suministrado informaciones a la Comisión sobre determinadas prácticas contra la competencia, pero se le terminó identificando porque falló la cadena de anonimización o de confidencialidad, y en el procedimiento de responsabilidad extracontractual por daños causados por personal al servicio de la Comisión, el tribunal concluyó que había habido falta de diligencia por parte de la Comisión para evitar la identificación y concedió al señor Adams una indemnización. Estas dos sentencias son solo una muestra de las sombras y de las luces de la jurisprudencia pretoriana del Tribunal de Justicia en esta materia, pero creo que nos sirven para ilustrar la evolución favorable al derecho a la protección de datos. Pasaré ahora a describir brevemente la evolución de la jurisprudencia
habida ya en el marco de la Directiva de 1995 sobre datos personales. La primera referencia interesante nos la proporciona la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 20 de mayo de 2003, que vino a resolver varias cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo austriacos sobre la compatibilidad con la Directiva del 95 de la obligación de las entidades públicas sujetas al control del Tribunal de Cuentas de comunicar a dicho tribunal las retribuciones y pensiones superiores a un nivel determinado de tales entidades, que tales entidades abonaban a sus empleados y pensionistas, así como el nombre de los beneficiarios, para elaborar un informe anual que debía transmitirse a la Cámara Baja del Parlamento, también a la Cámara Alta del mismo y a los parlamentos de los Länder. Y este informe además debía ponerse a disposición del público en general. Bien, el Tribunal de Luxemburgo declaró la compatibilidad con el Reglamento Europeo del 95 de esa obligación legal de comunicar las retribuciones y los nombres de los beneficiarios con objeto de salvaguardar un interés económico y financiero importante, dice textualmente, de un Estado miembro o de la Unión Europea, incluidos los asuntos monetarios, presupuestarios y fiscales. Y opta por justificar la no anonimización con base en el margen de apreciación nacional. Antes he hablado de luces y sombras, esta pues, digamos, sería una sombra, o en otras palabras, se dan unos pasos adelante, un paso atrás, y ahora, pues bueno, correspondía un paso atrás. Pero incluso siendo esto así, quisiera destacar dos elementos de interés. El primero, que el tribunal adopta ya en esta sentencia un enfoque basado en los derechos fundamentales. En concreto, el tribunal dice que va a ponderar el alcance de las disposiciones de la Directiva 95/46 en la medida en que regulan el tratamiento de datos personales que pueden atentar contra las libertades fundamentales y en particular contra el derecho a la intimidad, a la luz de los derechos fundamentales que, según una reiterada jurisprudencia, señala, forman parte de los principios generales del derecho cuyo respeto garantiza el Tribunal de Justicia. El segundo elemento interesante es que el Tribunal de Luxemburgo analiza el conflicto a la luz del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y la aplicación que del mismo hace el Tribunal Europeo, el Tribunal de Estrasburgo. Esto es, si la injerencia en el derecho al respeto de su vida privada y familiar estaba previsto por la ley, si perseguía un fin legítimo y si era proporcional y necesaria en una sociedad democrática. Es decir, que el Tribunal de Justicia hace un análisis parecido al que suele efectuar el Tribunal de Estrasburgo, partiendo de la redacción del artículo 8 y el juego de sus dos apartados. Y lo expresa así en la sentencia. Dice, para la aplicación de la Directiva 95/46, procede comprobar en primer lugar si una normativa como la controvertida en los asuntos principales prevé una injerencia en la vida privada y, en su caso, si tal injerencia está justificada a la luz del artículo 8 del convenio. Por tanto, es verdad que en su conclusión el Tribunal de Justicia avaló las restricciones o excepciones a la anonimización de datos personales en casos graves exigidos por la protección de los intereses financieros públicos y que lo hizo haciéndose eco expresamente de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la materia. Pero, a mi entender, en esta sombra, un paso atrás, no deja de haber, como digo, algo positivo, que es la complicidad, la conexión o el entendimiento entre las dos cortes. Como también me parece positivo el anterior elemento al que me he referido, el enfoque del Tribunal de Justicia de la Unión Europea basado ya en los derechos fundamentales. Otra sentencia interesante es la del Tribunal de Justicia de 25 de enero de 2007 en el asunto Mannesmann contra la Comisión, dictada en el marco de un recurso de casación contra una previa sentencia del ya desaparecido Tribunal de Primera Instancia que había desestimado el recurso interpuesto por la entidad recurrente, Mannesmann, frente a la resolución sancionadora de la Comisión por práctica colusoria contraria a las reglas de competencia aplicables
en este caso al mercado de tubos de acero sin soldadura. Lo relevante a nuestros efectos es que la empresa recurrente suscitó o planteó la posible vulneración del derecho al proceso equitativo y la igualdad de armas por la utilización de pruebas de origen anónimo y que el argumento no fue acogido por el Tribunal de Justicia. La relevancia deriva del hecho de que la sociedad recurrente invocó el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en este caso el artículo 6, que garantiza el derecho a un proceso equitativo, y invoca también la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo, así como las disposiciones equivalentes de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que aún no había entrado en vigor. A pesar de esto, el Tribunal de Justicia justificó la actuación de la Comisión y del Tribunal de Primera Instancia favorable a la anonimización en el marco del procedimiento primero sancionador administrativo y luego judicial, y por lo demás descartó pronunciarse acerca de la Carta de Derechos Fundamentales, que todavía no era vinculante. Y esta referencia a la Carta nos da pie para pasar ya a la tercera parte, al tercer apartado de la ponencia, donde quisiera exponer sucintamente algunos pronunciamientos más avanzados del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tienen lugar ya tras la entrada en vigor de la Carta, el 1 de diciembre de 2009, como sucede también con la entrada en esa fecha del Tratado de Lisboa. Bien, tras la vigencia de la Carta de Derechos Fundamentales, el Tribunal de Justicia empezó a utilizarla, digamos, tímidamente en algunas ocasiones, con base en el derecho a la protección de datos de carácter personal del artículo 8 y a la directiva del 95/46, por ejemplo, en su sentencia de 12 de diciembre de 2013, relativa al pago de una tasa por expedición de un certificado que contiene datos personales. Por tanto, aunque pequeño, fue un paso adelante. En otras ocasiones la utilizó más decididamente para desprender de ella, también con base en el artículo 8, aportaciones novedosas como el derecho al olvido a partir de la famosa sentencia de 13 de mayo de 2014, el asunto Google Spain y Google. También a modo de jurisprudencia evolutiva o pretoriana, que luego tendría su plasmación o repercusión, digamos, en el Reglamento General de Protección de Datos. Podríamos decir que este fue un paso adelante importante. Además, esta sentencia Google Spain ha dado pie a otros pronunciamientos significativos que pusieron en conexión el derecho al olvido con la anonimización de datos personales. Y como ejemplo, vale la pena mencionar la sentencia de 9 de marzo de 2015, el asunto Mani, dictada en el marco de un litigio relacionado con la negativa de la Cámara de Comercio de Lecce, en Italia, de eliminar del registro de sociedades ciertos datos personales relativos al señor Mani que podían poner en peligro su reputación al vincularle con una empresa declarada en concurso de acreedores de la que él había sido administrador único y más tarde liquidador. Bueno, en su fallo, el Tribunal de Justicia no acogió sustancialmente la pretensión del señor Mani, que sí que había sido inicialmente estimada por el Tribunal de Lecce, pero luego recurrida por la Cámara de Comercio ante la Corte de Casación italiana, que es la que planteó la cuestión prejudicial, y vino a condicionar esa anonimización. Dice que incumbe apreciar a los Estados miembros a comprobar a comprobarse sobre la base de una apreciación caso por caso, si está, dice, excepcionalmente justificado por razones preponderantes y legítimas relacionadas con su situación particular. En otras palabras, la anonimización se configuraría como la excepción, sacrificándose
en aras de intereses, en este caso, económicos o comerciales. Digamos que la Cámara de Comercio pudo más que el señor Mani. De alguna manera podríamos entender que se dio un pasito atrás o un pronunciamiento que debilitaba un tanto esa línea protectora de la privacidad o de los datos personales. Por otra parte, con anterioridad a la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos, el Tribunal de Justicia emitió algunos otros pronunciamientos de interés más avanzados, en donde, si bien la anonimización de datos no se planteaba directamente en el terreno judicial, sí lo hacía indirectamente. Por ejemplo, la sentencia, esto sucede, por ejemplo, en la sentencia de 21 de diciembre de 2016, en donde concluyó la incompatibilidad con el derecho de la Unión Europea, de la normativa sueca y británica, que imponía a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas para luchar contra la delincuencia, les obligaba a conservar de manera generalizada e indiferenciada los datos de tráfico y de localización de todos los usuarios sin control previo por parte de un órgano jurisdiccional o una autoridad administrativa independiente. En todo caso, este pronunciamiento y otros en esta línea sobre la anonimización, digamos, adolecieron de cierta tibieza. Y llegados a este punto, debo pasar ya al siguiente, a la última reflexión, al siguiente apartado, y nos situamos ya, situándonos, en el nuevo escenario, en un nuevo escenario con el reglamento, con la vigencia del Reglamento General de Protección de Datos. Podría decirse que el reglamento ha dado un impulso, una mayor, digamos, determinación, tanto a la invocación de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea como la propia práctica, la propia praxis del Tribunal de Justicia y también del Tribunal General, que se inserta en el organigrama del sistema judicial, aunque ahora no me podré referir a la práctica de este Tribunal General. Pero en general la anonimización sigue comportando todo un reto y aparece en tensión dialéctica con la publicidad judicial, que es en lo que quisiera centrarme brevemente en estos últimos minutos. Y lo haré al hilo de un pronunciamiento que me parece interesante para ilustrar esta problemática. Es en el asunto HF contra el Parlamento Europeo, que se resuelve por sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de junio de 2020, un asunto en el que la recurrente en casación es una empleada en la unidad de medios audiovisuales de la Eurocámara, que aparece anonimizada, pero se reprochó al Tribunal General que la recurrente, aparece anonimizada, quiero decir, sus datos en la sentencia, se reprochó al Tribunal General que la recurrente no se pudiera defender frente a su supuesto acosador a causa de un exceso injustificado o desproporcionado de anonimización en la investigación que se llevó a cabo para establecer la realidad de los hechos. Para dar la razón a la recurrente denunciante de acoso laboral, el Tribunal de Justicia apoyó explícitamente su razonamiento en los derechos de defensa en relación con el derecho a la buena administración del artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, intentando conciliar la publicidad de las actas controvertidas relativas a esa investigación sobre acoso psicológico en aras de la efectividad de la justicia con las exigencias de la anonimización y el correlativo uso de técnicas para conseguir esa anonimización.
Por tanto, por un lado, derecho a la buena administración y la publicidad, y por el otro lado, efectividad de la justicia y también esas técnicas para conseguir la anonimización. Lo que resulta curioso de este caso, casi sorprendente, es que el tribunal se apoya en el artículo 41 de la Carta, pero no llega siquiera a mencionar el artículo 8, que es el que se refiere explícitamente a la protección de datos. Aún así, resulta muy interesante leer el apartado 66 de la sentencia, en donde el Tribunal de Justicia pondera la compatibilidad entre las exigencias de la anonimización y los imperativos de la justicia, señalando, leo textualmente, que con el fin de garantizar la confidencialidad de los testimonios y los objetivos que ésta protege, al tiempo que se asegura que se oye eficazmente a la recurrente antes de que se adopte en su contra una decisión desfavorable, puede recurrirse a determinadas técnicas como la anonimización o incluso la divulgación del contenido esencial de los testimonios en forma de resumen o también el ocultamiento de determinadas partes del contenido de los testimonios. Es más, el Tribunal de Justicia llama la atención sobre la contradicción en la que habría incurrido el Tribunal General en su valoración, puesto que unas técnicas como las que acabamos de mencionar se utilizaron precisamente en el procedimiento ante el Tribunal General, que ordenó al Parlamento que presentara una versión anonimizada de las actas controvertidas en ocultaciones parciales. En consecuencia, concluye que el Tribunal General incurrió en error de derecho al no declarar que era contrario a las exigencias dimanantes del artículo 41 de la Carta el hecho de que a la recurrente no se le hubiera comunicado al menos un resumen anonimizado de las declaraciones de los diferentes testigos y que no se lo hubiera podido oír, en relación con esas declaraciones, de modo que no se le dio la oportunidad de formular eficazmente observaciones sobre su contenido antes de que el director general de personal adoptara la decisión controvertida que le afectaba desfavorablemente. Y por todo esto, estima el recurso en casación interpuesto por la señora HF. Este es solo un ejemplo y algún otro, pero aún es pronto para sacar, aún no ha habido tiempo de sacar conclusiones. Iremos viendo cómo evoluciona esa tensión entre anonimización y publicidad de la justicia tras la aplicación del nuevo Reglamento General de Protección de Datos, no tanto porque éste se ocupe de la anonimización de datos judiciales, que no es el caso, sino por la nueva cultura de protección de datos que origina, que va creando, y más específicamente a causa de la entrada en vigor el 11 de diciembre de 2018 del Reglamento 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión y a la libre circulación de estos datos. Este reglamento sí es consecuencia directa de la adaptación impuesta por el Reglamento General. En esta línea, querría decir que no ha sido sino hasta la elaboración y posterior adopción, vigencia y aplicación del reglamento cuando el Tribunal de Justicia, el Tribunal de Luxemburgo y también el Tribunal General han adaptado sus prácticas y sus reglamentos respectivos a esas exigencias de la anonimización. Así, en la propia web del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se recuerda que en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, ambos tribunales comunitarios recogen y tratan datos personales con el fin de garantizar el adecuado desarrollo del procedimiento judicial y, en particular, de comunicar los documentos procesales a las partes del procedimiento. Estos tratamientos de datos tienen también por objeto hacer posible la difusión de información útil relativa a los procedimientos judiciales pendientes o concluidos
con arreglo al principio de publicidad de la justicia. Y por lo que se refiere al Tribunal de Justicia y en el caso de las cuestiones prejudiciales, su práctica es mantener la anonimización cuando el órgano jurisdiccional nacional remitente haya decidido aplicarla y, en otro caso, una vez presentada la petición de decisión prejudicial, el Tribunal de Justicia puede proceder a la anonimización de oficio o a instancia del órgano jurisdiccional remitente o de una parte del litigio principal. Por lo demás, según establece el reglamento 2018/1725, por lo que se refiere a las decisiones sobre anonimización, cuando el Tribunal de Justicia actúe en el ejercicio de su función judicial y para preservar su independencia, esas operaciones de tratamientos de datos personales se regirán por un mecanismo interno de supervisión independiente del en el propio seno del tribunal, de conformidad con el artículo 8.3 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y, por el contrario, cuando el Tribunal de Justicia lleve a cabo actuaciones no judiciales, es decir, no en el ejercicio de su función jurisdiccional, otras actuaciones no judiciales, entonces el competente será el Supervisor Europeo de Protección de Datos. Bueno, en resumen, los retos de la anonimización en su tensión o en su confrontación con la publicidad de la justicia no quedan totalmente solucionados tras el nuevo reglamento y digamos que se insertan a su vez en un contexto más general de desafío de la digitalización de la justicia en el seno de la Unión Europea, que se recogen estos retos en la reciente comunicación de la Comisión de 2 de diciembre de 2020. Desde luego, y con esto querría terminar, la anonimización de datos judiciales en el seno del Tribunal de Justicia, como también en el ámbito de cualquier jurisdicción nacional e internacional, constituye una tarea muy compleja a causa del desarrollo de los motores de búsqueda en Internet y del hecho de que cualquier persona pueda acceder en segundos a la información relativa a un procedimiento judicial sustanciado ante las instancias de Luxemburgo. De modo que la tarea de las secretarías del tribunal, de los diferentes tribunales y la propia diligencia de las partes procesales a la hora de solicitar lo antes posible la anonimización, incluso contando con el apoyo de los servicios informáticos, es una tarea enorme, de muchísima complejidad. Si se nos permite la comparación, yo diría que lo es casi tanto como el cribado de noticias falsas que circulan por la red. Y bueno, con estas reflexiones daría por concluida mi ponencia. Solo me queda darles las gracias por su atención.